Hola, estimados amigos, una vez más con ustedes. Soy el docente Milton Sánchez Olivera. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de Microsoft Word. En esta oportunidad vamos a brindar el tema de tablas 1 en Word. Un tema muy importante que nos va a ayudar a resolver muchas tareas. Bien, dentro de la introducción vamos a decir que una tabla está formada por celdas o casillas, agrupadas por filas y columnas. Definitivamente dos características que presenta una tabla: filas y columnas. En cada celda se puede insertar textos, números y gráficos. Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas, de forma que se puede realizar operaciones y tratamientos sobre los datos. Por ejemplo, obtener el valor medio de una columna u ordenar una lista de nombres. Otra utilidad de las tablas es su uso para mejorar el diseño de los documentos, ya que facilitan la distribución de los textos y gráficos contenidos en sus casillas. Esta característica se emplea sobre todo en la construcción de páginas web para Internet, aunque no está recomendado, ya que en HTML hay otras posibilidades de maquetación más apropiadas. Pero cabe destacar que dentro de Word sí se puede trabajar como un inicio para lo que es las páginas web. Nos ofrece una pestaña exclusivamente para páginas web. Se podría decir como un ensayo para entrar al mundo de la web. Las tablas son una forma de organizar los datos mucho más potentes que utilizando las tabulaciones u otros métodos o técnicas de interés para construcción de tablas. Punto 2. Crear tablas. Para crear una tabla accedemos siempre desde la pestaña Insertar, Grupo Tablas, botón Tabla. Ahí encontraremos las tres posibles formas de crear tablas. ¿En qué consiste? Cuando hago clic en Insertar, clic en Tabla, se despliega esta ventana. Lo podemos hacer de una manera directa. Puedo seleccionar de una manera directa mis tablas. Por ejemplo, en este ejemplo figura una selección de 3×3. 1. Una de las formas es utilizar la cuadrícula que simula una tabla. Cada cuadro representa una celda y al pasar el ratón sobre ella se coloreará en naranja la selección que realicemos. Al hacer clic confirmamos que la selección se ha realizado y se inserta la tabla en el documento. En el ejemplo de la imagen estaríamos creando una tabla de 3×3 como está aquí en esta imagen. Código 1, nombre ordenador de escritorio, precio 899 euros. Lo podemos realizar en soles en nuestro caso. Código 2, mouse 5 euros. Número 2, la segunda opción es haciendo clic en insertar tabla. Se abre una ventana que permite especificar el número de filas y columnas para la tabla. Número 3, la tercera opción es usar el vínculo dibujar tabla. El cursor se tomará forma de lápiz y simplemente iremos dibujando las líneas que la formarán. Esta opción es más lenta, pero puede resultar muy útil para crear tablas irregulares o para retocar tablas ya existentes, como lo observamos en el ejemplo, que fácilmente por este paso no lo podríamos realizar, mientras que en dibujar tablas nos ofrece la oportunidad de hacer algo más complejo, incluso algo mucho más difícil de realizar con este paso, con este procedimiento que figura aquí. Bien, dentro del diseño de tabla, para retocar una tabla dibujando sus bordes, deberemos situarnos en ella. De este modo veremos que disponemos de una pestaña de herramientas de tabla.
En su pestaña Diseño Grupo de Bordes encontraremos las herramientas que nos ayudarán a dar el diseño deseado a la tabla. ¿Correcto? Diseño, y aquí se despliega esta ventanita donde incluso aquí figura en esta pestaña las diferentes opciones que va a presentar la línea que va a ser los bordes para retocar las tablas respectivas, ¿no? Incluso también le podemos dar el color que deseemos y el grosor, al grosor del interés que uno desee. Bien, de esta manera nosotros también podemos elegir el estilo, grosor y color del borde, y el cursor tomará forma de pluma para que modifiquemos el diseño de los bordes de la tabla. Si queremos modificar la estructura de la tabla, iremos a la pestaña de herramientas de tabla, presentación, grupo dibujar, y a continuación pulsar sobre dibujar tabla, aparece esta imagen y posteriormente se despliega esta ventanita con las opciones que figuran aquí. Aquí está la opción de dibujar tabla, ¿no? Incluso contamos con un borrador también para borrar algo que nos pueda salir o esté de más, algo que no querramos incluir en nuestra tabla. Si nos equivocamos, podemos utilizar la herramienta borrador, que cambiará el dibujo del cursor y nos permitirá eliminar cualquier línea de la tabla simplemente haciendo clic sobre ella. Es algo automático. Clic, se activa el borrador y comienzo a borrar lo que no es de interés con respecto a la tabla. Bien, como punto 3, anidar tablas. ¿En qué consiste? Una característica de las tablas es que se pueden anidar, es decir, se puede crear una tabla dentro de otra. De esta forma podremos configurar una de forma independiente a la otra. Lo único que deberemos tener en cuenta es que si eliminamos la tabla principal, también se eliminará su contenido, y esto incluye las tablas anidadas que podamos haber creado. ¿Cómo se hace? Simplemente hay que colocar el cursor en la celda que queramos e insertar otra tabla. De esta manera se visualiza, ¿no? En la tabla principal. En esta celda hay una tabla anidada, ¿correcto? Como punto 4, aplicar un estilo de tabla. ¿En qué consiste? Vamos a ver cómo modificar el estilo de la tabla, es decir, su formato. Podemos aplicar estilos predefinidos con un solo clic, eligiéndolos en la pestaña Diseño, Grupo, Estilos de tabla. Se despliega esta ventanita, clic en Diseño, vamos a aplicar el estilo que yo desee, el estilo de borde que yo desee. Al pasar el ratón sobre ellos, verás cómo cambia el formato de la tabla automáticamente. Automáticamente cambia el formato de la tabla. Para aplicarlo, definitivamente haremos clic sobre él. Luego podrás retocar el resultado final, si lo deseas, con las herramientas de sombreado y bordes. Además, los estilos se pueden ajustar según nuestra conveniencia en base a distintas opciones que tenemos disponibles justo a su derecha, ¿no? En este lado, correcto, en el lado derecho. Podemos elegir pues si nuestra tabla tiene o no encabezados también, filas de totales o las filas y columnas resaltadas en distintos colores que van alternando. Para ello simplemente deberemos marcar o desmarcar cada una de las opciones de estilo de tabla que se nos presenta. Bien, como punto 5, ajustar la tabla. ¿En qué consiste? La alineación primeramente. Cuando insertamos una tabla en nuestro documento es importante que tengamos en cuenta su alineación con respecto a la página y con respecto al texto que la rodea. Para hacerlo, hacemos clic en cualquier zona de la tabla para tener acceso a las herramientas de tabla. En la pestaña Presentación, Grupo, tabla, haremos clic en el botón Propiedades. Automáticamente, cuando hago clic en Propiedades, se me va a desplegar este cuadrito, esta ventana que es de propiedades de la tabla,
o bien seleccionamos también propiedad de la tabla en el menú contextual de la tabla, ¿no? Se abrirá la ventana que vemos en la imagen. Otro paso. Pero la idea es que en esta ventana nosotros observamos todas las propiedades que se presenta o presenta la tabla, ¿correcto? Por ejemplo, con respecto al tamaño, con respecto a la alineación, izquierda, centro, derecha, ¿no? Incluso le podemos aplicar sangrías, ninguno alrededor, ¿no? Y se muestra de acuerdo al formato que yo le aplique. Luego lo podemos aceptar. Ahora basta con hacer clic en el icono adecuado en cualquiera de las opciones para especificar un ajuste de texto, ninguno alrededor y una alineación izquierda, centro o derecha, de acuerdo a la necesidad o utilidad que desee aplicar. Pero para eso, con respecto a lo que es mover y ajustar, vamos a ver en qué consiste. Son dos características muy importantes también que se presentan con respecto a la modificación de la tabla. Por ejemplo, en mover libremente una tabla, ¿en qué consiste? Otro aspecto importante cuando hablamos de ajustar una tabla al contexto es el de poder moverla. Al pasar el ratón sobre la superficie de la tabla, veremos que aparece un icono de esta forma, dos flechas en forma de cruz, en la esquina superior izquierda. Si hacemos clic en él y lo arrastramos, lograremos mover la tabla. Entonces, si yo me ubico en el lado izquierdo superior de la tabla, aparece esta imagen, que esta imagen significa mover. Me coloco sobre la imagen y comienzo a mover la tabla donde yo desee, hacia donde yo vaya, lo muevo, lo voy moviendo, ¿correcto? Ahora, con respecto a ajustar tamaño, también al pasar el ratón sobre la superficie de la tabla, apreciaremos un icono en forma de cuadrado que se presenta en la esquina. Aquí se presenta, aquí en la esquina inferior derecha generalmente se presenta. Si hacemos clic en él y lo arrastramos, podremos modificar de forma sencilla y visual el tamaño de la tabla. Deberemos tener en cuenta que el sistema siempre modificará la altura del borde inferior y la altura del borde derecho. De esta forma su posición no variará, ya que el punto que indica la posición de la tabla es la esquina superior izquierda. Seguimos avanzando. Punto 6. Desplazarse, seleccionar y borrar en las tablas. ¿En qué consiste? Una vez tenemos creada ya la tabla, vamos a ver cómo introducir contenidos en ella. En términos generales, no hay diferencia entre introducir texto dentro o fuera de una tabla. La mayor parte de las funciones sobre formato están disponibles en el texto de las tablas. Se puede poner texto en negrita, cambiar el tamaño, se puede incluir párrafos y se pueden alinear de varias formas, igual que se hace normalmente. No podemos desplazar por las celdas con las teclas de movimiento del cursor. Se puede seleccionar, copiar y borrar el texto de las celdas de forma normal, pero además hay algunas formas específicas de desplazarse, seleccionar y borrar para las tablas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para desplazarse, para colocarse en una celda, basta clic en ella con el cursor, se avanza. Por ejemplo, en esta imagen visualizamos ciertas funciones. Por ejemplo, para desplazarse, ¿qué teclas se presionan? ¿No? Por ejemplo, si deseo desplazarme una celda a la izquierda, la tecla mayús más Tab. Una celda a la derecha, Tab. Una celda arriba, flecha arriba. Una celda abajo, flecha abajo. Al principio de la fila, comando Alt más inicio. Al final de la fila, Alt más fin. Al principio de la columna, Alt más repack. Al final de la columna, Alt más abpack. ¿Correcto? Funciones con ciertos comandos que se aplican con el uso del teclado también.
Bien, por ejemplo, al pulsar la tecla Tab en la última celda de la tabla se crea una nueva fila automáticamente. Otro, seleccionar. Para seleccionar una celda, colocar el cursor justo encima del lado izquierdo de celda y cuando el cursor tome la forma de una pequeña flecha negra inclinada hacer clic y la celda se coloreará, como se observa. Para seleccionar una columna, colocar el cursor justo encima de la columna y cuando el cursor tome la forma de una pequeña flecha negra, se apunta hacia abajo, hacer clic y la columna se coloreará. Clic, automáticamente se colorea toda la columna. Para seleccionar una fila, hacer lo mismo que para seleccionar una celda, pero haciendo doble clic o también colocando el cursor a la izquierda de la fila y haciendo clic, automáticamente toda la fila se colorea. También se puede seleccionar celdas, filas y columnas haciendo clic dentro de la celda y arrastrando a lo largo de las celdas que queramos seleccionar. Clic, clic, se selecciona, se va coloreando. Ahora el otro, borrar. ¿Cómo borrar? Para borrar una celda, columna o una fila, basta con seleccionarla y pulsar la tecla retroceso, que lo encontramos también en el teclado como backspace. Si solo queremos borrar su contenido, pulsar la tecla simplemente suprimir. Al borrar una tecla Word nos preguntará sobre la forma de desplazar el resto de las columnas. También se puede realizar todas estas funciones desde la cinta, ¿correcto? Seguimos avanzando. 7. Combinar y dividir. En ocasiones no queremos insertar ni eliminar celdas, sino combinarlas de forma que, por ejemplo, una fila contenga una única celda que ocupe lo mismo que las del resto de las filas, o bien para conseguir el efecto totalmente opuesto, que una celda se divida en dos o más celdas sin afectar al resto. De esta manera se visualiza, ¿no?, la combinación y la división. Para conseguir utilizamos las opciones de la pestaña Presentación, Grupo, Combinar. Presentación y Grupo, Combinar celdas, ¿correcto? El botón Combinar celdas solo estará activo si hay más de una celda seleccionada en la tabla. Esto es así obviamente porque antes de nada debemos indicar cuáles queremos combinar. Dividir celdas. Mostrará una ventana donde especificar en cuántas secciones dividir la celda seleccionada. El ejemplo anterior mostraba una división en dos columnas y una fila, pero perfectamente podríamos haber realizado una división horizontal en dos filas y una columna. Por último, dividir tabla. Separará la tabla en dos, siendo la primera fila de la segunda tabla aquella que se encuentre seleccionada o con el punto de inserción. Alineación y dirección del texto. Ya hablamos anteriormente de cómo alinear la tabla con respecto al texto que la rodeaba y a los márgenes de la página. No queda ver la alineación interna de sus propios elementos, es decir, la alineación del contenido de las celdas con respecto a estas. Lo haremos desde la pestaña Presentación, Grupo, Alineación. ¿Ok? De esta manera visualizamos, además de texto, las celdas admiten otro tipo de contenido, como imágenes, fotografías o formas. Estas también se pueden alinear y ajustar en la celda exactamente igual que se haría si estuviesen fuera de la tabla. Si necesitas verlo con detalle, puedes visitar la unidad de imágenes gráficos que se explica cómo trabajar con estos objetos, que lo vamos a ver el día de mañana. Con el botón dirección del texto, en cambio, lo que hacemos es que el texto aparezca en la dirección que señalen las flechas, que por defecto será horizontal generalmente, hacia la derecha. Dirección de la lectura occidental. Las posibilidades son tres. Por ejemplo, dirección del texto. Aquí hay otra dirección. Dirección del texto y dirección del texto, ¿correcto? En esta forma hacia la derecha,
hacia la parte inferior y hacia la parte superior. Por último, comentar que desde el botón márgenes de la celda podremos asignar un margen fijo a las celdas de toda la tabla, así como definir el espaciado entre celdas. Si no tienes muy clara la diferencia entre ambos conceptos, aquí te lo explicaremos brevemente. Vamos a ver el tamaño de las celdas. Cuando creamos una tabla, el tamaño que se establece a la celda suele ser siempre el mismo, pero es posible que al introducir contenido en sus celdas, el tamaño se vaya ajustando y la tabla se vaya deformando. Desde la pestaña Presentación, Grupo, Tamaño de celda, podemos controlar el aspecto que tendrán las celdas. ¿Correcto? Desde esta ventanita contextual lo podemos diseñar. Para modificar el alto o el ancho de columna a un valor fijo, lo habitual suele ser pulsar sobre el borde y arrastrarlo hacia que quede con el tamaño deseado. Automáticamente se realiza. El único inconveniente es que esto lo haríamos totalmente a ojo y para cada una de las filas o columnas. Si lo queremos es modificarlo con valores exactos o sobre un conjunto, previamente seleccionando, utilizaremos las flechas que figura aquí en esta imagen que permiten ir cambiando el valor en centímetros. Las opciones de distribución también pueden resultar muy interesantes. Tomar como referencia el tamaño total de la tabla y lo dividen por el número de filas o columnas, según el tipo de distribución que utilizaremos. De esta forma conseguimos una distribución uniforme y exacta, ¿no? En la herramienta autoajustar también puede ser muy útil, especialmente la opción de ajustar el tamaño al contenido de la celda. Correcto, con respecto a la altura y al ancho. Por ejemplo, aquí nosotros si queremos ser más precisos y dar valores exactos, tenemos que manipular aquí los valores, ¿no? Para aumentar y disminuir con respecto a la altura y con respecto al ancho. Bien, como último punto, el tratamiento de datos. ¿En qué consiste? Si bien es cierto que es importante saber dar formato y estructura a una tabla, lo más importante de las tablas al final son los datos que contienen. Por eso es tanto o más importante saber sacarles provecho. Las herramientas que veremos a continuación se encuentran en la pestaña Presentación, Grupo de datos. ¿Correcto? Observamos aquí las opciones que se presentan. Primer punto, ordenar. Una de las principales ventajas de que disponemos es la capacidad de ordenar sus datos. No importa si los datos son alfabéticos, numéricos o de tipo fecha, la herramienta es válida para todos ellos. Además podremos escoger si hacerlo de forma ascendente o descendente, según el caso, según el orden que ustedes quieran presentar sus archivos o documentos. Al hacer clic en el botón ordenar, ordenar se abrirá una ventana como la siguiente, aquí de esta manera. Por ejemplo, ordenar de acuerdo al nombre, ya sea por ejemplo de acuerdo al nombre, apellido, su dirección, ¿no? El tipo, utilizando qué párrafos o entre otras opciones que se nos presenta, el tipo y utilizando también de acuerdo a la necesidad y utilidad que necesite realizar. Al final, por ejemplo, ustedes simplemente hacen clic en aceptar. Repetir filas, convertir textos a tablas. Por ejemplo, en primer lugar, para hacer todo lo que hemos mencionado, el proceso es simple, muy sencillo. Primero, escoger definitivamente la columna por la que vas a ordenar los datos, ¿no? Si habíamos utilizado encabezados de columna, en la tabla detectará los nombres automáticamente. Número 2. Especificar el tipo de datos, sea texto, número o fecha, de la columna en cuestión. Número 3. Elegir si ordenar de forma ascendente o descendente. Podemos utilizar más de un criterio de ordenación, para que, por ejemplo, si dos personas tienen el mismo nombre, se ordenen por apellido. Lo haremos rellenando este mismo formulario en la sección
luego por inmediatamente inferior. Ahora vamos a ver en qué consiste repetir filas de título. En caso de que una tabla ocupe más de una hoja, suele presentarse el típico problema de que los encabezados quedan únicamente en la primera y a veces pueden resultar molesto tener que adivinar a qué equivale cada una de las columnas. La solución al problema es activar el botón repetir filas de título, repetir filas de título. De esta forma, el encabezado se mostrará en todas las hojas que ocupe la tabla. No habría ningún inconveniente. Simplemente hacemos o activamos repetir filas de título. El otro punto, convertir texto a tablas. Frecuentemente ocurre que ya disponemos de los datos y lo que queremos hacer es situarlos dentro de una tabla. En Word 2016 dispone de una potente herramienta capaz de pasar datos estructurados, por ejemplo mediante las famosas tabulaciones a tablas. Si los datos están bien organizados, la facilidad para pasarlos a tabla es sorprendente y de una manera muy sencilla, que lo vamos a estar viendo en las actividades de aplicación. Bien, jóvenes, una vez más, muy agradecido, gracias por la atención. Estaremos pronto brindándoles más cursos. Gracias.